¿qué tal? Qué alegría estar otra vez con ustedes, qué alegría poder compartir el mensaje de Dios en este programa Palabras de Vida. Gracias a este canal, María Visión, Luz Católica, gracias a todos ustedes por permitirnos entrar en sus casas, gracias por abrir su corazón. Sabemos que muchos de ustedes se juntan en familia, se hablan, se preparan con cuadernos, con Biblias, eso es muy agradable a los ojos de Dios. El día de hoy tenemos un programa muy especial, muy bonito, pero tengo dos noticias. Luzcatólica.com. Número uno, el maestro Pepe González el día de hoy no va a estar con nosotros porque está enfermito, está en cama. No es nada de gravedad, no se preocupen, pero sí era necesario que reposara un ratito, así que pues allá está ahorita viéndonos con su esposa Vicky, disfrutando de sus hijos y pues dejándose chiquear. Pues sí. ¿Verdad? También se vale, claro. Así es, así que le mandamos un saludo, un beso y recupérate porque si nos vas a hacer falta, Pepillo. Sí. Así que bueno, aquí estamos. Pero la segunda noticia es que el maestro Oscar Márquez, que está aquí con nosotros, hola, nos va a compartir este tema que ha preparado con mucho cariño, con mucha dedicación. Y pues con su estilo único e inigualable, Oscar. Ahora sí que a falta de pan, pues totopo, ¿no? Sea por Dios. Cuando falta el caballo, pues mandan a los burros. Igual caminamos. Nomás más Lo bueno es que el Espíritu Santo sopla, Oscar. Ah, sí, ese es el mismo. Entonces, pues ahí no hay ningún problema. Ese es el mismo. Sí. Déjale, digo, Pepito, cuídate mucho porque verdaderamente nos haces falta, sí, Pepe. Te extrañamos. Vicky, cuídamelo mucho a Pepito, te extrañamos y bueno, la gente te espera con muchas ganas y van a entrar muchas llamadas para saludar a Pepe. Yo se las voy a llevar, yo confío en que van a entrar muchas llamadas. Así es. Tenemos el día de hoy muchos regalos, ¿verdad, Oscar? Muchos, andamos bien regaladores. Sí, no. Tenemos por lo pronto estos 5 libros de introducción a la Biblia, escritos por el padre Fernando Lugo, nuestro querido director del Instituto Bíblico. Estos libros están estructurados de una manera muy sencilla para que inicien sus estudios bíblicos, para que empiecen a saber cómo leer la Biblia, qué partes comprende la Biblia, y el maestro Oscar nos va a dar precisamente ese tema. Introducción a la Biblia. Pero tenemos más regalitos. Les quiero recordar que absolutamente todas las llamadas se van a Tierra Santa, ¿eh? Van primero al Instituto Bíblico Católico en el Santísimo Sacramento. Pusimos un lugarcito muy bonito ahí abajo del Santísimo, una cajita. Sí, de madera. Ya la viste, ¿verdad? Sí, muy hermosa. Ahí ponemos todas las peticiones, los agradecimientos, todo lo que nuestros amigos quieran mandar para la Santísima Virgen, porque después del Santísimo Sacramento se van a ir a Tierra Santa, a Nazaret, al lugar donde Mamita María dijo, sí, he aquí a la esclava del Señor. Fíjense qué cosa tan bonita. Y además, acuérdense que estando en Tierra Santa se graba y lo pasamos para que vean que queda ahí. Es muy hermoso. Empiecen a llamar desde ya. Luego pasa que llaman al último y no entran las llamadas y los encuentro por ahí en las escuelas bíblicas o en la calle. Oye, yo quiero llamar. Es que empiezan desde el principio a llamar. Además, hay muchos regalos. Diles este. Tenemos también 5 boletos, Oscar. Son 5. 5 boletos para un retiro hermosísimo de Divina Voluntad con sede en el Instituto Bíblico Católico. Este boleto pues ya les incluye todos sus 2 días de retiro. Ajá. Hermoso. Ya más adelante pues les indicaremos en algún corte, sí. En algún corte, sí, de qué se trata Y tenemos también 5 becas para estudios bíblicos en el instituto, que el padre pues muy alegremente y muy entusiasmado nos hizo pues favor de ofrecer. No, mira, qué bonita la generosidad. Año nuevo y órale. Y ya no, yo sí. Es que yo no puedo ir al Instituto Bíblico Católico porque no tengo yo dinero. Bueno, no necesitas. Te estamos regalando la beca. Empieza a llamar desde ya. Son 5 becas las que vamos a regalar hoy. 5 boletos también para el retiro de Divina Voluntad, 12º retiro. Y vamos a regalar 5 libros del padre Fernando Lugo, Introducción a la Biblia. Este libro ya se han 105,000 ejemplares se han vendido. Entonces es un libro que la verdad ayuda mucho. Yo cuando empecé con esto de la Biblia, empecé con este librito y me ayudó bastante. Me ayudó bastante a enamorarme más de la palabra de Dios. Pues andamos muy regaladores, Cristi. Muy bien, Oscar. Pues no se vayan, preparen su Biblia, sus cuadernos. Volvemos después de este corte. Dios los bendiga. Gracias por estar con nosotros. Va a estar. Señor, la vida. Bueno, pues ya estamos de regreso. Bienvenidos. Prepárense para empezar con este tema que es Introducción a la Biblia. Así es. Bueno, comenzamos. Oscar. Miren, con respecto a la Biblia es una palabra griega que significa los libros o libros. Por eso también la palabra biblioteca viene también del griego libros. ¿Qué quiero decir con esto? La Biblia no es un libro. Yo sé que todos tomamos un libro, no. Son muchos libros en uno solo. Y fueron escritos durante muchos y muchos años. Claro, el autor es uno solo.
El autor es el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, tercera persona de la Santísima Trinidad. Pero el Espíritu Santo se manifiesta por medio de diferentes llamados autores sagrados, en diferentes épocas de la historia del pueblo de Israel, en diferentes épocas de la historia de la humanidad también. Entonces, no fue escrita de un jalón, de un tirón. Sí, fue traducida por una sola persona, por San Jerónimo. Cuando tradujo San Jerónimo la Biblia, ya del griego, porque la Biblia en su principio fue escrita el Antiguo Testamento en arameo, en griego y en hebreo. Y ya el Nuevo Testamento en griego. El griego en aquellos tiempos era la lengua más común, como decir ahorita el inglés, la lengua más comercial. Si bien no era la del Imperio Romano, que era el latín, era la lengua más comercial. Bueno, San Jerónimo la traduce en la cueva de Belén por orden del Papa Damaso. ¿Y cómo lo hace? Él lo traduce al latín, pues a la lengua oficial de la iglesia. Cada vez que traduce un libro sagrado, él lo hace de rodillas y en la cueva de Belén. Qué maravilla, tardó 30 años. Sí. Y es la Biblia que nosotros tenemos, la Biblia latina o la llamada la Vulgata. Bueno, ¿son cuántos libros en la Biblia? Son 73 libros. Ahorita vamos a hacer más o menos un análisis de todo eso. Lo que sí quiero aclararles, muchas veces se acercan, me ha tocado que se acerquen con Pepe, se acercan con un servidor también y nos dicen, oye, recomiéndame un buen libro de oración. Y yo les digo, o Pepe les dice, pues la Biblia. No, de oración algo que me llegue. Pues la Biblia, los salmos, son oraciones, están llenos. Y luego llega otra persona, ¿sabes? Tengo en mi matrimonio algunos problemas, recomiéndame algún libro, no sé, que me acerque más a mi mujer, que renueve el romance en el matrimonio. La Biblia. ¿Cómo que la Biblia? Sí, vete al Cantar de los Cantares. Oye, necesito un libro, que compruebe la razón histórica de Jesucristo o que compruebe lo histórico de Israel. La Biblia tiene géneros históricos. Vamos a ver todo eso el día de hoy. Vamos a ver los géneros literarios. La Biblia fue escrita durante diferentes épocas. No era la misma situación geopolítica, no era la misma situación económica. En algunas veces Israel estaba sometido a otros pueblos, en algunas incluso desterrado, otras tantas ya estaban reunificados, y durante todo eso se fue escribiendo la palabra de Dios. Tenemos aquí un esquema, sabemos que les gusta a ustedes anotar todo eso, y sí, porque más vale un tonto lápiz que una mente brillante. Vamos a anotar. Hice algunas anotaciones acá en el pizarrón, si gustan acompañarme. Dice, introducción a la Biblia. La Biblia, de entrada, se divide en dos grandes partes, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Muy bien. El Antiguo Testamento nos prepara para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Está lleno todo el Antiguo Testamento de prefiguras de Cristo, de anuncios de Jesucristo. Alguna vez me dijo una persona, oye, se contradice el Antiguo y el Nuevo Testamento. Total y absoluta ignorancia. No es cierto. Pero para poder entender la Biblia, pues tenemos que leerla todo. Es decir, tú no me puedes decir una película si nada más viste un pedazo. Es que llegué 15 minutos tarde a la película y me salí media hora antes. ¿De qué se trató la película? No sabes explicarme. Me vas a explicar algunas escenas, pero no vas a poder hilar toda la historia. De igual manera, conocer la Sagrada Escritura es de prioridad, de gran prioridad, porque podemos leer muchos otros libros, de muchas otras cosas. Pero es más importante leer la Sagrada Escritura, porque lo que está en juego es la salvación, es cosa importante. Y verdaderamente además es apasionante. El Antiguo Testamento pues contiene 46 libros. El primer libro de la Biblia es el Génesis, todos lo sabemos. Los primeros 5 libros de la Biblia, el Pentateuco, lo que los judíos llaman la Torá o los libros de la ley. Y bueno, son 46 en total. Y el Nuevo Testamento ya nos presenta a nuestro Señor Jesucristo, nos da la buena nueva. ¿Cuál es la buena nueva? Bueno, que Yahvé de los ejércitos, el temido, porque era temido por muchos pueblos, dice Jesús que se llama Papá y que nos ama de manera particular. El Nuevo Testamento pues nos presenta a nuestro Señor Jesucristo y nosotros actualmente estamos viviendo en el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque estamos esperando la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. No ha llegado todavía. Por ahí algunos quieren dar fechas. La Biblia dice, la palabra de Dios dice que no lo sabe ni el Hijo, solamente lo sabe el Padre. Entonces todo desde una fecha es una cosa que es una mentira, no lo sabemos. El total de los libros, 46 del Antiguo Testamento y 27 del Nuevo Testamento, hace un total de 73 libros canónicos o revisados.
aceptados por la Santa Iglesia Católica. 73 libros. El primer libro de la Biblia, el Génesis. El último libro de la Biblia, el Apocalipsis, o el libro de las Revelaciones. Vamos a pasar un poquito más para acá. No sé si aquí puedan verlo, lo hago un poquito para acá mejor. A los géneros literarios, importantísimo. Usted ha leído algunos libros en su vida, que en México no leemos mucho tristemente, pero alguno habrá leído. Bueno, usted sabe que hay diferentes géneros de los libros. Hay unos libros que son novelas, otros libros que son de historia, otros libros que son para levantarte el ánimo, de esos de superación personal. Bueno, esos son géneros literarios, precisamente. Bueno, pues la Biblia está llena de géneros literarios diferentes, porque fueron escritas en diferentes épocas y por diferentes personas, pero todos iluminados por el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida. Vamos a empezar a ver algunos géneros literarios. Entender los géneros literarios nos hace entender muchísimo mejor la palabra de Dios. Por ahí alguien me decía, yo no leo la Biblia porque no la entiendo. Pues no la entiendes porque no la lees, ¿verdad? Así de sencillo. Aparte, la Biblia tú no la puedes agarrar como si fuera un libro de magia que, ay Señor, traigo esta preocupación, este pendiente, háblame, y la abren de repente y lo que cae ahí dice, me habló el Señor. No saben ni cuál es la situación histórica, ni si es un profeta el que está hablando, ni si es un rey, pero el Señor me habló. ¿Saben qué me pasó a mí por andar haciendo eso? Se los voy a platicar. A mí no me gustan los aviones. Viajaba mucho en avión y casi se cae en uno en el que iba. Bueno, no me gustan, pues. Entonces una vez salió un viaje a Canadá y pues no me iba en camión a Canadá, ¿verdad? Y sí quería ir. Entonces le dije, al Señor, háblame. Todavía no me introducía muy bien al estudio de la Sagrada Escritura. Háblame. Y abrí la Biblia así de repente y leí, por tus pecados morirás. No. No voy. Fue horrible. ¿Desististe? No, fui. Así fuiste. Fui a Canadá y Con regresé, mucho no me pasó miedo. nada. Es que la Biblia así no se lee. No, pues no. Tiene un orden, tiene un conocimiento. El desconocimiento de la palabra de Dios es el desconocimiento de Jesucristo, nos dice San Jerónimo. Es importante. Oye, pero son 73 libros y hay libros en el Antiguo Testamento que no los entiendo. Hablan de números, hablan de descendiente de Led, de Sem, de Cam, de que no entiendo nada. Déjame, te doy un ejemplo. Había una vez un niño. Ese niñito no entendía la Sagrada Escritura, no entendía la Biblia de su abuelo. Él la tenía, la veía y pues nomás no la entendía. Entendía algunas cosas de los evangelios porque los escuchaba en la Santa Misa, pero lo demás no. Entonces, y no se le quedaba, sobre todo eso, no se le quedaba. Porque yo leo la Biblia, pero no sé platicar de eso. Ven. Entonces llegó el niño con el abuelito. Y dice, abuelito, quiero que me expliques la Biblia. ¿Por qué no se me queda nada? Y que me expliques esto y lo otro. Y el abuelito le dijo muy seriamente, vas a tomar una canasta de mimbre y la vas a llevar al río de allá abajo y me traes agua. Y el niño, pues era un niño obediente, tomó la canasta de mimbre, se fue para el río de abajo y le echó agua. Pero era de mimbre, es decir, tenía hoyitos. Entonces ya cuando llegó con el abuelo, pues ¿cuál agua? Abuelito, aquí está la canasta. Oye, ¿me enseñas ahora sí a eso de la Biblia? ¿Cómo debe de ser? Le dije que me trajera agua en la canasta de mimbre, muchacho respondón. Córrale. Y ahí va otra vez el niño. Agarra agua y se vuelve a vaciar. Abuelito, la canasta ya. Ahora sí explícame lo de la Biblia. Ah, vas a ver, muchacho, en tiempos de don Porfirio no era así. Hacían caso. Vaya, tráigame agua. Ahí va el niño. Agarra agua otra vez. Como puede le tapa con la mano, algo, pues llega, ya sin agua otra vez. Y le dice, abuelito, ya no me contestes nada, lo que pasa es que no sabes o no me quieres contestar. Y le dice el abuelo, cállese y escuche. ¿A dónde lo mandé? Al río. ¿A qué? Pues a que trajera agua en la canasta. ¿Y ya vio la canasta? Y la ve el niño y dice, sí, ¿qué tiene? Así es cuando usted escucha la palabra de Dios. La canasta está limpia y empapada. Cuando usted escucha la palabra de Dios, se limpia y se empapa de ella. Entonces no tengan miedo. Ya saben qué hacer. Simplemente ponerse en las manos del Espíritu Santo y empezar con la palabra de Dios. Muy bien, vamos a pasar a los géneros literarios. El primer género literario que queremos tocar, todos ellos les puse algunos ejemplos pues para que quedara más claro. Es el género histórico. ¿Qué es un género histórico? Bueno, su nombre lo dice. Nos da datos exactos, comprobables de la historia en cualquier parte del tiempo de la humanidad. Nos los menciona en la Biblia para darnos un lugar
en la historia donde sucedieron las cosas. Te lo voy a ejemplificar. Ahorita vamos a ver esto, pero además te lo ejemplifico en el credo. Dice, creo en el Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre, antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, que murió en tiempo de Poncio Pilato. Nos está ubicando en un tiempo en el espacio para ubicarnos. En tiempos de Poncio Pilato, que el emperador era Tiberio y Poncio era el gobernador de esa zona. En ese tiempo es cuando existió nuestro Señor Jesucristo. Y a partir de ese tiempo el Señor Jesús parte la historia. Estamos ahorita en el 2012, después de Cristo. Partió literalmente la historia. Vamos a ver un ejemplo ya directamente de las Sagradas Escrituras. Cristi, ¿me ayudas por favor? Apúntenle en su casa. Primera de Macabeos, capítulo 1, versículo del 1 al 6. Alejandro Magno y sus sucesores. Alejandro el Macedonio, hijo de Filipo, salió de su país, venció a Darío, rey de los persas y medos, y le sustituyó en el trono teniendo a Grecia como cabeza de su imperio. Emprendió muchas guerras, conquistó fortalezas y mató a los reyes de la región. Llegó hasta los extremos de la tierra, saqueó muchos pueblos y la tierra enmudeció ante él. Su corazón se llenó de soberbia y de orgullo. Reclutó un poderoso ejército y sometió provincias, naciones y reyes que le pagaron tributo. Muy bien. Nos están ubicando en un contexto histórico que sucedió. La rebelión de los macabeos, cuando los judíos, una familia de judíos llamados los macabeos, se rebela ante la opresión de en ese momento el imperio de Alejandro Magno, de los griegos, pues, nos da un contexto histórico para que entendamos, y bueno, todo el mundo conoce, ya sabe que existió Alejandro Magno, ¿no? Un hombre que murió jovencísimo, que muy rápido tuvo mucho poder y se sentía muy soberbio y dominó a todas las naciones y quería imponer su religión y me da risa porque llegó un mosquito, lo picó y se murió. Bueno, nadie puede con Dios, nadie puede con Dios, les explico. Dame otro ejemplo, en la misma primera de Macabeos, pero ahora capítulo 2, versículo del 29 al 37. Entonces, muchos que deseaban vivir rectamente de acuerdo con la ley, se fueron al desierto, donde se establecieron con sus hijos, mujeres y ganados, pues la situación se había hecho insoportable. Informaron a los mensajeros del rey y a las fuerzas de Jerusalén, ciudad de David, que algunos hombres que habían rechazado el edicto del rey se habían refugiado en las cuevas del desierto. Un ejército numeroso fue en su persecución, los encontraron, acamparon frente a ellos y los atacaron un sábado. Les dijeron: si salen y cumplen el decreto del rey, salvarán la vida. Ellos respondieron: ni saldremos ni cumpliremos el decreto del rey, que nos manda profanar el sábado. Inmediatamente los atacaron, pero ellos no respondieron al ataque, no tiraron piedras ni taparon sus grutas, sino que decían: moriremos por el cielo y la tierra, moriremos, pero el cielo y la tierra serán testigos de que morimos injustamente. ¿Verdad que está interesantísimo? Claro. ¿Quieren saber qué pasó después? Pues léanlo. Y es histórico, es un libro histórico lo que sucedió en aquellos tiempos. De hecho, aquí en nuestro México querido, en esta zona de Jalisco, Colima, parte también de Michoacán, de Zacatecas, hace tiempo, el siglo pasado, hubo una llamada Revolución Cristera, donde el pueblo cristiano se rebeló ante una orden de que no pudiéramos tener libertad religiosa. Bueno, el punto es, a ellos se les llamaba los Macabeos del occidente de México, basándose en este libro. Los dejo picados para que sigan leyendo la historia del libro primera y segunda de Macabeos. Oigan, ¿cómo empezar a leer la Biblia? Eso es muy importante. Pues la lógica nos indica, pues por el Génesis, ¿no? No. Yo así empecé a leer la Biblia con mi esposa Maggie, que le mando un besote, y sí, no entendíamos gran cosa. Del Génesis sí, pero de otro libro no entendemos gran cosa. Lo ideal es empezar por el Evangelio de San Marcos. ¿Por qué? Porque viendo toda la palabra de Dios con la luz de Jesucristo, es decir, con la comprensión de que todo está anunciando a Jesucristo y que Jesucristo es el fin, bueno, todo se entiende muchísimo mejor. Marcos nos presenta a un Jesús muy fácil de entender. Nos presenta a un Jesús taumaturgo, es decir, que sana. A un Jesús exorcista, es decir, que saca el demonio. A un Jesús maestro, es decir, que enseña. El corazón de la Biblia, me regreso un poquito para acá, es Jesucristo.
quiero leerles Juan capítulo 1, versículo 1, para que vean cómo el corazón de la Biblia es Jesucristo. Dicho de otra manera, cuando nosotros vamos a una sagrada Eucaristía, ¿sí?, a una misa, tenemos un doble banquete. Tenemos el banquete de la Eucaristía, que es nuestro Señor Jesucristo, vivo, presente, en cuerpo, en sangre. Y tenemos el banquete de la palabra de Dios, que también es nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué no acaso rezamos el Ángelus y decimos, la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros? ¿O el Verbo se hizo carne y puso su morada entre nosotros? Ahí les va. Juan capítulo 1, versículo 1. Al principio ya existía la palabra. La palabra estaba junto a Dios y la palabra era Dios. La palabra estaba junto a Dios y la palabra era Dios. Desde siempre. Creo en nuestro Señor Jesucristo, por quien todo fue hecho. Por Él todo fue hecho. Desde siempre. Ya al principio, ella, la palabra, estaba junto a Dios. Todo fue hecho por ella. Sin ella no se hizo nada de cuanto llegó a existir. En ella estaba la vida, y la vida era luz de los hombres. La luz resplandece en la oscuridad, y la oscuridad no pudo sofocarla. ¿Te encantó? Me encanta. La palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Cada vez que tengan una sagrada Biblia, no quiero que la tengan en su casa arrumbada y llena de polvo y le soplen ni un polvaderal. No, abierta, porque es el Señor que quiere hablarte. Oye, es que yo quiero que el Señor me hable y no me habla. ¿Quieres visión beatífica? Pórtate como Santa Teresa de Ávila. ¿Quieres que te hable ya en este momento? Utiliza la palabra de Dios que te está hablando. ¿Vamos a un corte, Cristi? Vamos a un corte, regresamos. Llamadas, necesitamos muchas llamadas. Sigan llamando. Porque es importantísimo que se vayan todas a Tierra Santa y se lleven regalos. Muy bien. Regresamos. Volvemos. Señor de vida. Tu palabra, Señor. Bueno, ya estamos de regreso. Muchísimas gracias por todas sus llamadas. Aquí las tenemos todas. El tema está muy interesante, así que no dejen de poner toda su atención en el maestro Oscar y pues seguimos. Bueno, continuamos. Muchísimas gracias. Estamos viendo pues los géneros literarios para poder entender mejor la Sagrada Escritura, la palabra de Dios. Ya vimos el género histórico, ahora vamos a pasar al género profético. Antes de pasar al ejemplo, género profético. ¿Qué hace un profeta, Cristi? Un profeta te habla en nombre de Dios. Ajá, ¿qué más? Es su voz. Exactamente. Te dice que corrijas tus caminos porque si no algo va a pasar. Anuncia y denuncia. Así es. Exactamente. ¿Cómo podemos distinguir entre un verdadero profeta y un falso profeta? ¿Cómo podemos distinguir? Ahí te va. A ver, dime. El verdadero profeta se cumple lo que dice y va de acuerdo a la voluntad de Dios. Además es valiente y denuncia, como San Juan Bautista, que dice el Señor que no ha habido profeta ni habrá profeta como él, porque es el que anuncia la inminente llegada de nuestro Señor Jesucristo. Denunció lo que pasaba con el rey Herodes, que andaba ajuntado con su cuñada, y por eso le cortaron la cabeza. Hay muchos profetas en la historia que anuncian y denuncian. Un falso profeta es aquel que dice cosas que jamás van a suceder. Te pongo un ejemplo. Dicen que estamos en el año del fin del mundo. No, el Señor no dice eso en ningún lugar, en ningún momento. Esa es una cosa que dijeron, ni siquiera, ve lo que te digo los mayas, es una mala información. Fíjate nomás. Entonces, no nos dejemos guiar ni asustar por falsos profetas, porque esa es una ignorancia total de la palabra de Dios y nada más nos mortifica. Voy a ponerles un ejemplo de un género literario profético. Isaías, capítulo 53, versículo del 1 al 12. Y a continuación lo leo. ¿Quién creyó en nuestro anuncio? ¿A quién se manifestó el poder del Señor? Creció ante el Señor como un retoño, como raíz en tierra árida. No tenía gracia ni belleza para que nos fijáramos en él. Tampoco aspecto atractivo para que lo admiráramos. Fue despreciado y rechazado por los hombres, abrumado de dolores y habituado al sufrimiento, como alguien a quien no se quiere mirar. Lo despreciamos y lo estimamos en nada. Sin embargo, Él llevaba nuestros sufrimientos, soportaba nuestros dolores. Él llevaba nuestros sufrimientos, soportaba nuestros dolores.
Esta es una profecía escrita alrededor de 750 años antes de que viniera nuestro Señor Jesucristo. Nosotros lo creíamos castigado, herido por Dios y humillado, pero eran nuestras rebeldías las que lo traspasaban y nuestras culpas las que lo trituraban. Sufrió el castigo para nuestro bien y con sus heridas nos sanó. LuzCatólica.com. Andábamos todos errantes, como ovejas, cada una por su camino, y el Señor cargó sobre él todas nuestras culpas. Cuando era maltratado, él se sometía, no abría la boca, como cordero llevado al matadero, como oveja ante el esquilador, enmudecía y no abría la boca. Sin defensa ni juicio se lo llevaron. Fíjate, al más justo juez ni siquiera le hicieron juicio. Fue una burla, eso no es un juicio. Así es. Lo arrancaron de la tierra de los vivos, lo hirieron por los pecados de mi pueblo, lo enterraron con los malhechores y lo sepultaron con los malvados. Aunque él no cometió ningún crimen, ni hubo un engaño en su boca, pero el Señor quiso quebrantarlo con sufrimientos. Y si él entrega su vida como expiación, verá su descendencia, tendrá larga vida y por medio de él prosperarán los planes de el Señor. Después de una vida de amarguras, verá la luz, comprenderá su destino, mi siervo, el justo. Traerá a muchos la salvación, cargando con las culpas de ellos. Por eso, le daré un puesto de honor entre los grandes, y con los poderosos participará del triunfo por haberse entregado a la muerte y haber compartido la suerte de los pecadores. Pues él cargó con los pecados de muchos e intercedió por los pecadores. Ustedes díganme de quién está hablando. 750 años antes. ¿No les quedó claro? Varón de dolores, como un cordero fue llevado al matadero. Cargó con nuestras culpas. Es una profecía de nuestro Señor Jesucristo. Les voy a dar otro ejemplo. El Salmo 22. Este salmo lo escogí. No, ojo, quiero aclarar. Los salmos tienen varios géneros literarios. Un salmo puede tener hasta 4 o 5 géneros literarios diferentes. Yo estoy escogiendo uno donde viene un género literario profético, que es el Salmo 22, Salmo 22, versículo del 17 al 19, dice: me acorrala una jauría de perros, me cerca una banda de malvados. Escuchen esto: taladran mis manos y mis pies. Puedo contar todos mis huesos. Me miran con aire de triunfo. Escuchen esto: se reparten mis ropas y sortean mi vestido. ¿Qué no fue así con nuestro Señor Jesucristo? ¿No se sortearon entre los soldados romanos su ropa y su vestido, como estaba cosido de entero? ¿Se lo rifaron? Y continúo con el versículo 28 al 32. Al recordarlo, retomará el Señor la tierra entera. Todas las naciones se postrarán ante Él, porque solo Él reina. Él gobierna las naciones. Solo ante Él se postrarán los grandes de la tierra. Ante Él se inclinarán todos los mortales. Yo viviré para el Señor. Mi descendencia le rendirá culto. Hablarán de Él a la generación venidera. Narrarán su salvación a los que nacerán después, diciendo: esto hizo el Señor. ¿Saben cómo se llama este salmo? Este salmo, el Salmo 22, está titulado: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Cuando el Señor estaba en la cruz, repitió estas palabras: Elí, Elí, lema sabactani, que quiere decir: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Alguna vez me dijeron: es que el Señor estaba renegando de su muerte. Qué absurdez, qué tontería más grande. Es un salmo, el Señor está orando todo el tiempo. El Señor es un hombre de oración. Se levanta de madrugada, va al cerro a orar. Se aparta de los apóstoles para orar. Y en la misma cruz está orando. Está orando un salmo, como oraban en aquel tiempo. Y además también está perdonando. Perdónalos porque no saben lo que hacen. Está orando. Ese es el Señor. Precisamente ese es el Señor. Muy bien. Creo que ha quedado claro el género profético. ¿Tú cómo ves, Cristi? Yo pienso que sí. ¿Sí quedó claro? Sí, quedó claro. Entonces no se dejen guiar por falsos profetas, porque lo único que quieren es sacarle su dinero, ¿verdad? O romperles el alma. No. La Biblia no dice fechas, no se apuren, no se mortifiquen. Género literario poético.
Ay, este género. Bueno, yo soy casado, felizmente casado. Ya son, espero no equivocarme porque voy a llegar a la casa, no me va a dar cenar. Ándale. 13 años de casado, no recuerdo, y 7 de novios, toda una vida. Bueno, cuando andábamos de novios, y ahorita también ya de casados, de repente le busco palabritas rebuscadas. ¿Por qué? Pues para que se oiga más bonito, ¿verdad? Tu sonrisa, que es como la luz de la luna, y tu piel como un durazno suave que invita a alimentarse, qué sé yo. Son poesías. ¿A poco ustedes, cuando andaban de novios o de novias, no le mandaban por ahí una poesía a la novia o al novio? A lo mejor ustedes la inventaban, o a lo mejor copiaban una canción, qué sé yo, pues cada quien como se la puede hacer, ¿verdad? Y a la mujer le encantaba la poesía. Pues así el Señor ha querido regalarnos el más bello canto en el libro El Cantar de los Cantares. Mucha gente, biblistas, dicen que es la relación entre la iglesia y Jesucristo, pero que también es la relación de esposos, entre esposo y esposa. El Cantar de los Cantares es un libro poético, y les voy a poner un ejemplo. Por favor, Cristi. Cantar de los Cantares, capítulo 1, versículo 12 al 14, despacito para que lo saboreen. Mientras el rey está sentado en su sofá, mi nardo exhala su fragancia. Mi amado es para mí una bolsita de mirra cuando descansa entre mis pechos. Mi amado es para mí un manojito de nardos de los jardines de Engadi. Wow, ¿te gustó? Bonito, muy bonito. Y está lleno el Cantar de los Cantares. Todo el libro. Es que sería bonito hacer una obra de teatro así como una musical donde se cantaran estos cantos tan hermosos que exaltan al amor, a la familia. Si tú quieres un libro de poesía, yo sé que hay muchos poetas muy buenos, pero normalmente, bueno, por lo menos los que yo he leído, hablan de cosas muy temporales. Sí, hablan del amor, pero del amor pasajero, ¿verdad? El Cantar de los Cantares es palabra de Dios y es poesía. Toma en cuenta eso. Muy bien, vamos con el siguiente. El ejemplo parabólico. Vamos a ver qué es esto, mientras lo busco. El Señor Jesucristo les hablaba a sus apóstoles, a sus discípulos, por medio de parábolas. ¿Qué quiere decir eso? Pues por medio de ejemplos. ¿Para qué? Pues para que todos lo entendieran. Si yo platico algo, explico algo dando ejemplos, va a quedar mucho más claro, le va a quedar claro a gentes de cualquier nivel intelectual, sean niños, adultos, ancianos, a todos les va a quedar porque estoy poniendo ejemplos. El Señor ponía ejemplos. Género parabólico. Este quizá es el que más conocemos todos, porque pues en la Santa Misa lo analizamos y porque es la palabra de nuestro Señor Jesucristo, que es una delicia del alma, delicia del corazón y delicia del intelecto. Bueno, vamos a ver. Un ejemplo. Lucas, capítulo 13, versículo del 6 al 9. Este es un ejemplo de un género literario parabólico. Jesús les puso esta parábola. Un hombre había plantado una higuera en su viñedo, pero cuando fue a buscar fruto en la higuera, no lo encontró. Entonces dijo al viñador: hace ya 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no la encuentro. ¡Córtala! Porque ha de ocupar terreno inútilmente. El viñador le respondió: Señor, déjala todavía este año. Removeré la tierra y le echaré abono, a ver si comienza a dar fruto. Y si no lo da, pues entonces la cortarás. Este es un ejemplo parabólico. Claro, dice el Señor, quien tenga oídos que escuche, ¿verdad? No todos lo entienden, pero sí queda muy claro. Por lo menos para nosotros. ¿A ti te quedó claro? A mí sí. Fíjate, Oscar, que estaba ahorita recordando que el Señor hablaba mucho en parábolas. Y les hablaba a sus apóstoles y sus apóstoles se quedaban con cara de ¿what? ¿Verdad? Sí. Entonces, el Señor ya se reunía con ellos y empezaba a explicarles. Incluso hay algunas explicaciones aquí en la Sagrada Escritura, ¿verdad? Claro, vamos a ver donde eso. les va diciendo poco Las a notas poco. exegéticas, eso lo vamos a ver hoy mismo, ¿no? Así es una es. chulada de programa. Para que, oye, yo no entendí tal parábola y pues no estoy ahorita en la escuela bíblica, no tengo quien me explique. Para eso están las notas exegéticas, escritas por precisamente exégetas, expertos en Biblia. Y ustedes van a conocer ahí lo que está queriendo decir el Señor. Es una maravilla esto de la Biblia. Bueno, vamos a ver otro ejemplo parabólico. Mateo capítulo 13, versículo del 24 al 30. Mateo capítulo 13, versículo del 24 al 30. El trigo y la cizaña. Jesús les propuso esta otra parábola.
Con el reino de los cielos sucede lo mismo que con un hombre que sembró buena semilla en su campo. Mientras todos dormían, vino su enemigo, sembró cizaña en medio del trigo y se fue. Y cuando creció la planta, se formó la espiga, apareció también la cizaña. Entonces los siervos vinieron a decir al amo: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿Cómo es posible que tenga cizaña? Él respondió: lo ha hecho un enemigo. Le dijeron: ¿quieres que vayamos a arrancarla? Y él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña arranquen también con ella el trigo. Dejen que ambos crezcan juntos hasta el tiempo de la cosecha. Entonces diré a los trabajadores: recojan primero la cizaña y átenla en manojos para quemarla, pero el trigo, júntenlo en mi granero. A veces pensamos, quizá alguno de ustedes lo ha pensado: ¿por qué tanta maldad? Estos tiempos tan violentos, tan terribles. Estamos viviendo tiempos terribles, ciertamente. ¿Por qué no Dios, que todo lo puede, qué sé yo, manda un rayo y se echa a todos los que causan daño a la humanidad? Te lo explica esta parábola. ¿Quieres tú acaso que mande el Señor su justa ira, porque siempre es justa, antes que su misericordia? Serán arrancados la cizaña junto con el trigo. Cuidado, el Señor sabe su tiempo, el Señor es misericordioso, y a lo mejor algo de esa cizaña puede convertirse en trigo. Pero vendrá el día, porque el Señor lo ha dicho, el día del juicio final, donde pondrá a unos a su derecha, otros a su izquierda. Los que no quisieron ser de Dios, los que no alimentaron al pobre, los que no visitaron al enfermo, los que no visitaron al que estaba preso, serán arrojados al fuego eterno, donde será el rechinar de dientes, el infierno. En cambio, aquellos que le dijeron que sí al Señor, aquellos que confiaron en Él y que recibieron al hermano, viendo en el hermano a Jesucristo, ellos irán al cielo. Son el trigo. Qué bonito. ¿Cómo andamos de tiempo? Andamos bien de tiempo, muy bien. Continuamos entonces con otro género. ¿Les gustó el género parabólico? Es una verdadera chulada. Bueno, género apocalíptico. ¿Cómo es este género, el apocalíptico? Véamelo. Ya lo tienes, Cristi, qué bueno. El género apocalíptico. Miren, el libro del Apocalipsis, también llamado el libro de las Revelaciones, escrito por el apóstol San Juan, el mismo del Evangelio y el mismo de las cartas 1, 2 y 3 de San Juan. Bueno, es un libro lleno de signos, símbolos, no fácil de entender. A mí, el padre Lugo, fundador y director del Instituto Bíblico Católico, me dio una clave para entender mejor el Apocalipsis. Me dijo: lee, medita, haz lección divina, estudia el Evangelio de San Juan, para que entiendas el lenguaje de San Juan Evangelista. Entendiéndolo, vas a entender mucho mejor el libro del Apocalipsis. Ojalá algún día el maestro Pepe González nos dé el tema del Apocalipsis, porque lo da hermoso y porque es apasionantísimo, apasionantísimo. Bueno, está lleno de signos, es un lenguaje diferente. La gente escucha Apocalipsis y se asusta. Así es. Hacen películas del Apocalipsis y matadera de gente por todos lados. Creen que es el libro de la maldición, Cristi. Que es una catástrofe. Exactamente. Y no es. Es No, todo lo contrario. no, es el libro del triunfo del Cordero. ¿Qué hubo? Así El libro del triunfo del Cordero. O sea que sí está lleno de maldiciones el libro. Sí, ¿para quién? Pues para el que no quiera estar con el Señor. Dice el libro: para aquel que tenga el signo de la bestia. Pero aquel que quiera estar con el Señor o que tenga el signo del Hijo de Dios, todo será bendición. Les recuerdo en el libro del Éxodo, cuando las plagas, ¿se acuerdan de Egipto? La última plaga en la cual murió el primogénito, es decir, el hijo primero de todos los egipcios, incluso de los animales de los egipcios. Vino el ángel exterminador a hacer lo que el Señor le había mandado, pero en las casas de los judíos que previamente habían manchado con la sangre del Cordero, ahí no mató a nadie. ¿A qué les suena la sangre del Cordero actualmente? A mí me suena a Jesucristo. Así es, al sacrificio de la cruz. Exactamente. Entonces, ahí no pasa nada. Si tú ves el Apocalipsis y ves maldiciones, ojalá que no sean para ti, tú no te preocupes. Preocúpate por el reino de los cielos. Vamos a ver
un ejemplo del libro del Apocalipsis con Cristi. Adelante, por favor. Está en el capítulo 12, versículo 1 y 2. Una gran señal apareció en el cielo, una mujer vestida de sol, con la luna bajo sus pies y una corona de 12 estrellas sobre su cabeza. Estaba encinta y las angustias del parto le arrancaban gemidos de dolor. A ver si tenemos la imagen de la Virgen. Si la tenemos, muy bien. Tomémosla completa. Una gran señal apareció en el cielo. Una mujer vestida de sol con la luna bajo sus pies, que en la cabeza tenía una corona de 12 estrellas que son los 12 apóstoles. Y ahí tenemos a la niña del cielo. Efectivamente está vestida de sol y con la luna bajo sus pies. Esta es una profecía de la Virgencita. También es una profecía de la iglesia madre, la iglesia católica. Y así está lleno el Apocalipsis de signos que vamos a ir entendiendo, que no podemos nosotros quererlos entender así nada más porque sí. No, necesitamos verificar las notas exegéticas, el catecismo de la iglesia católica, los comentarios de los padres de la iglesia, bueno, para poder entenderlo y estudiar las Sagradas Escrituras. Importante, entiéndelo. Si no conoces las Sagradas Escrituras, no conoces a Jesucristo. Parece que vamos a un corte, Cristi. Vamos a un corte. Sigan llamando, sigan escribiendo y volvemos. Regresamos. Dios los bendice. Señor, da vida. Bueno, pues ya estamos de regreso con este tema tan interesante. Esperamos que les esté gustando muchísimo y vamos con Oscar para poder concluir. Muy bien. En el género parabólico, el Señor nos da ejemplos para que podamos entender sus palabras. Bueno, ahora en el género evangélico, que no es lo mismo que parabólico, nos narran sucesos de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Voy a ponerles un ejemplo. Juan capítulo 13, versículo del 3 al 10. Dice: entonces Jesús, sabiendo que al Padre le había entregado todo y que Dios había venido y a Dios regresaba, se levantó de la mesa, se quitó el manto, tomó una toalla y se la colocó en la cintura. Después echó agua en una palangana y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a secárselos con la toalla que llevaba en la cintura. Cuando llegó a Simón Pedro, este se resistió. Señor, ¿cómo vas a lavarme tú a mí los pies? Jesús le contestó: lo que estoy haciendo tú no lo puedes comprender ahora, lo comprenderás después. Pedro insistió: jamás permitiré que me laves los pies. Entonces Jesús le respondió: si no te lavo los pies, no tendrás nada que ver conmigo. Entonces Simón Pedro reaccionó diciendo: Señor, no solo los pies, lávame también las manos y la cabeza. Pero Jesús le dijo: el que se ha bañado solo necesita lavarse los pies, porque está completamente limpio, y ustedes están limpios, aunque no todos, refiriéndose al que lo iba a traicionar. Muy bien, son sucesos de la vida de nuestro Señor Jesucristo, los milagros de nuestro Señor Jesucristo, como cuando cura al ciego de nacimiento, como cuando cura al paralítico. Todo ese es un género evangélico que nos narra la vida de nuestro Señor Jesucristo. Tengo otro ejemplo, por cuestiones de tiempo, porque quiero darles todo el tema, no lo vamos a saltar, pero ustedes lo pueden apuntar para que lo revisen en casa. Mateo capítulo 9, versículo del 27 al 31, como ejemplo. Vámonos ahora al género epistolar. ¿Cuál es la diferencia entre una carta y una epístola? ¿Tú sabes, Cristi? Mira, una epístola es una escopeta pero chiquita. No te creas, no. Una epístola es una carta que va dirigida a... Bueno, pues no se me puede quitar los ángulos. Que va dirigida a una comunidad entera, una epístola. Y una carta va dirigida a una persona en particular. El género epistolar es dirigida a muchas personas. San Pablo es el autor más prolífico del Nuevo Testamento. Tiene muchas cartas y otras cuantas epístolas. Vamos a ver un ejemplo de ellos. ¿Lo tienes, Cristi? Sí. Colosenses capítulo 1, versículo del 3 al 8. Así es, dice: damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, y rogamos sin cesar por ustedes, al tener noticias de su fe en Cristo Jesús y de su amor para con todos los creyentes. A esto los mueve la esperanza del premio que Dios les ha reservado en los cielos y que han conocido por medio del Evangelio, palabra de verdad que ha llegado hasta ustedes y que fructifica y crece, tanto en ustedes como en el mundo entero, desde el día en que conocieron y experimentaron la gracia de Dios en toda su verdad. Así lo aprendieron de nuestro querido compañero Epafras,
que es para ustedes fiel servidor de Cristo. Ha sido también Él quien nos ha informado de cómo se aman en el Espíritu. Bueno, en la carta San Pablo nos está explicando de un lugar conocido, en un momento histórico conocido, con sujetos en ese tiempo conocidos. Es una carta a las comunidades, son epístolas hermosísimas. Es otro género literario, el epistolar o las cartas. Pasamos con el siguiente género literario. Yo aquí puse algunos géneros literarios, no son los únicos, son unos para que más o menos vayamos agarrándole el ejemplo para saber que, bueno, son diferentes. Incluso un libro puede tener diferentes géneros literarios, algún libro de los 73 de la Biblia, como los salmos, un salmo puede tener varios géneros literarios. Género novelado, bueno, su nombre lo dice, como un cuentecito, una novela, o, dicho de otra manera, para que se oiga mejor, una historia edificante. Les voy a dar un ejemplo. No sé si ustedes ya hayan leído el libro de Tobías. Es una aventura maravillosa, no nada más maravillosa. Ahí conocemos o nos presenta el Señor a San Rafael Arcángel que acompaña en el camino a Tobías y nos presenta una novela tan bonita que hasta hay un perrito que lo sigue muy simpático por ahí y sale un pez y casi lo muerde. Bueno, es muy bonita la historia, es una historia edificante. Les tengo aquí un ejemplo. Tobías capítulo 10, versículo del 5 al 10. Dice: ay de mí, hijo mío, luz de mis ojos, porque te dejé partir. Pero Tobit le decía: calla, no te preocupes, mujer, estás sano. Tenía muchas cosas que hacer ahí. Además, se iba con él una persona de confianza, uno de nuestros hermanos. No tengas pena, mujer, que pronto llegará. La persona de confianza, uno de sus hermanos, refiriéndose, el papá de Tobías, Tobit, estaba refiriéndose a un judío, pero él no sabía que esa persona que lo acompañaba era el mismísimo San Rafael Arcángel. Es un libro muy bonito. Y ella contestaba: no me hables, no me engañes, mi hijo ha muerto. Salía cada día y contemplaba el camino por donde se había ido su hijo. No se fiaba de nadie. Cuando atardecía regresaba a casa y pasaba toda la noche sin dormir, llorando y lamentándose, porque no regresaba Tobías, su hijo. Cuando pasaron 14 días de las bodas de Raquel, había jurado celebrar en honor de su hija. Tobías se le acercó y le dijo: déjame partir porque estoy seguro que mi padre y mi madre están pensando que no volverán a verme más. Y así fue. Llegó, su madre lo vio y se llenó de gozo. Bueno, esta es una historia edificante, inspiradora. Ustedes pueden encontrar en la Sagrada Escritura historias edificantes e inspiradoras. Vamos a pasar al otro género literario, por favor, Cristi. Género literario sapiensal o didáctico. Se los explico. Sapiensal quiere decir que nos da sabiduría, nos da consejos, frases importantes para que se nos queden en el corazón, para que les quede más claro. Nos da dichos, como lo hacemos mucho los latinos, los latinoamericanos. Árbol que crece torcido jamás su rama endereza. ¿Verdad? Más vale pájaro en mano que ciento volando. Bueno, nos queda claro, son dichos escritos en la Sagrada Escritura para que nos quede muy claro cómo debemos de comportarnos. Y sí, son antiguos, pero no por eso han perdido su eficacia. Son tan nuevos que sirven perfectamente para hoy y para mañana. Les tengo algún ejemplo. Por ejemplo, Eclesiástico capítulo 26, versículo del 1 al 4. Cristi. Buenas mujeres. Dichoso el marido de una mujer buena. El número de sus días se duplicará. Una mujer perfecta es la alegría del marido, que pasará en paz los años de su vida. Una mujer buena es una herencia preciosa, concedida a los que temen al Señor. Sean ricos o pobres, su corazón está contento y tienen siempre rostro alegre. ¿Y a qué te lleva la palabra de Dios? Porque la palabra de Dios te tiene que llevar a algo. No estás leyendo y diciendo: ay, qué padre lectura. A querer ¿no? ser buena y perfecta. A ti te lleva a eso. Así es. A mí me lleva a darle gracias a Dios y decirle porque me dio una mujer buena y yo la veo perfecta. Te amo mucho, Maggie. ¿De verdad? Me lleva a decirle a mi esposa que la amo y ella lo sabe. Qué bueno. Vamos a otro ejemplo sapiensal, por favor. Libro de la Sabiduría, capítulo 4, versículo del 10 al 15. Agradó a Dios y fue amado por Él. Y como vivía entre pecadores... Déjame interrumpirte. Sí, está bien. Si a ti, alguien de ustedes, se les ha muerto un pariente, por cualquier circunstancia, enfermedad, accidente o una cosa, tragedia, no sé, joven, yo sé que tienes dolor. ¿Por qué se fue si estaba tan joven? Por favor, escucha esto. Adelante, Cristian.
Agradó a Dios y fue amado por Él, y como vivía entre pecadores, Dios se lo llevó. Fue arrebatado para que la maldad no trastornara su inteligencia, ni la falsedad extraviara su alma, pues la fascinación del mal oscurece el bien, y el ímpetu de la pasión pervierte a la mente sin malicia. Llegó a la perfección en poco tiempo. LuzCatólica.com. Llenó el espacio de una larga vida. Su vida fue agradable al Señor, que se dio prisa para sacarlo de un ambiente corrompido. La gente lo ve, pero no lo comprende. Y es que no les cabe esto en la cabeza, que los elegidos del Señor encuentran gracia y misericordia y que Él salva a sus santos. ¿Ya sabes dónde está tu ser querido que murió joven? Ahí está una respuesta. El tiempo es invento de los hombres. Tan es invento de los hombres que estamos tiempo de verano, tiempo de invierno y no lo cambian, no. En el cielo es el eterno presente. No queramos disminuir todo a lo mediático, al tiempo. Veamos la voluntad del Señor. Y espero que te haya consolado mucho esa palabra, porque a mí me consoló en su momento. Muy bien, vamos ahora sí con la tecnología. Mira. Bueno, vamos ahora sí a las notas exegéticas. ¿Qué quiere decir esto? Las notas exegéticas es como tener un profe de Biblia. En la parte de abajo de tu Biblia son las letritas chiquitas que nunca lees, o que a lo mejor sí has leído, que están en la parte de abajo de la Biblia, que te explican lo que estás leyendo arriba. Oye, yo no entendí tal parábola, yo no entendí tal situación de tal libro histórico, qué sé yo. Las notas exegéticas te lo van a explicar. Evidentemente hay que tener una Biblia que tenga notas exegéticas, Biblias de estudio, ¿verdad? Que en cualquier librería católica las pueden conseguir. Bueno, vamos a ver. Un ejemplo. Lucas, capítulo 1, versículo del 47 al 55. El famoso Magnificat. Y dice: mi alma glorifica al Señor y mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humildad de su sierva, y desde ahora me llamarán dichosa todas las generaciones, porque ha hecho en mí cosas grandes el poderoso. Su nombre es santo, y su misericordia es eterna con aquellos que lo honran. Muy bien, esto es el Magnificat. Vamos a ver en la parte de abajo qué nos dice con respecto a eso. La nota exegética dice: la respuesta de María al saludo de Isabel, que tradicionalmente conocemos con el nombre latino de Magnificat, es un salmo de acción de gracias compuesto de citas y alusiones del Antiguo Testamento, en el que se canta la gratitud de María y la del todo el pueblo de Dios por el cumplimiento de las promesas divinas. Lucas subraya además en este canto un tema de su predilección: Dios se apiada de los pobres y de los desprotegidos. ¿Qué hubo? ¿Verdad que Perfecto. se complementa? Muy bien. ¿Verdad que se complementa? Así es. Muy bien. Esas son las notas exegéticas. Yo les di el ejemplo de uno. Tengo acá ejemplo de otro. Se los voy a dar. Lucas capítulo 19. Déjenme lo encuentro acá rapidísimo. Muy bien. Lucas capítulo 19, versículo del 45 al 46. El templo, casa de oración. Y dice: Jesús entró en el templo y comenzó a expulsar a los vendedores, diciéndoles: está escrito, mi casa será casa de oración, pero ustedes la han convertido en cueva de ladrones. Y nos dice la nota exegética: la estructura de la narración de Lucas, que se diferencia de la de Marcos, de donde probablemente ha tomado este relato, hace que la purificación del templo se convierta en el objetivo de la entrada en Jerusalén. Jesús prepara el templo como un lugar de su enseñanza, que era seguida atentamente por el pueblo y rechazada por sus dirigentes. Aquí tenemos una explicación. ¿Va quedando claro? ¿Verdad que no sabían? Si sabían, qué bueno, y si no sabían, ahora ya saben. No leo la Biblia porque no la entiendo. Léela, pero léela todo. Muy bien, y pasamos a... ¿Cómo andamos de tiempo? Vamos a un corte. Ok, nomás déjame terminar con esto, por favor. A los textos paralelos o paralelismos. En sus Biblias hay unas numeritos en la parte de arriba que te da un texto paralelo. Si nosotros agarramos Juan capítulo 5, versículo 21, en la parte de arriba también nos dice que podemos ir a Daniel 12:2, Romanos 4:17, Hechos 24:15. Y estas, que esto es Antiguo Testamento, este es Nuevo Testamento, este es el libro de Hechos, Nuevo Testamento, nos hablan de lo mismo. Es decir, la Biblia se explica sola. Dame el ejemplo para irnos a corte, por favor. Juan capítulo 5, versículo 21. 5:21 está, ay Dios mío, aquí, 21,
Ay, perdón. Ok, no te preocupes. Porque así, como el Padre resucita a los muertos, dándoles la vida, así también el Hijo da la vida a los que quiere. Muy bien, les dejamos con esto, vamos a un corte y regresamos. Señor, da vida. Tu palabra, Señor. Textos paralelos o paralelismo. Ejemplo, Juan capítulo 5, versículo 21, ya dijimos que nos habla de la resurrección. Y eso también nos lleva, ahí mismo está en la Biblia, en los numeritos en la parte de arriba, nos dice DN 12.2, que quiere decir Daniel capítulo 12, versículo 2, que es Antiguo Testamento. ¿Qué nos dice, Cristi? Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra se despertarán, unos para la vida eterna, otros para la venganza, para el castigo eterno. ¿Qué hubo? Ahí está. Ahí está. Habla de lo mismo, es el mismo tema, nada más que con miles de años de diferencia. Se explica sola la Biblia. Entonces tú tomas, por ejemplo, Juan capítulo 5 y luego ves Daniel 12 y después ves Romanos 4 y después ves Hechos 24 y después ves las notas exegéticas y después lo complementas con el catecismo de la Iglesia Católica y después haces una lección divina, que ya daremos ese tema, Pepe lo dará en su momento. Bueno, es una riqueza incalculable. No hay tiempo para otras cosas que no valen la pena. Muy bien, entonces no te distraigas, no te disperses, sino que vamos a la palabra de Dios. Ya nos tenemos que ir, entonces vamos a hacer las rifas. Entraron muchas llamadas, gracias a Dios. Muchas gracias a todas las personas de la República que llamaron, de Chilapa, de Sinaloa, Sonora, La Piedad, Michoacán, Guanajuato, de aquí de Querétaro, de Morelia. Tenemos del extranjero también, mira, nos llaman de Guatemala. Qué gusto nos da que nos llamen los hermanitos de Guatemala. Nos llaman de San José, Costa Rica. ¡Costa Rica, pura vida! Nos llaman también de Arizona. Muchísimas gracias que nos llaman de Arizona. Dice Ana Miramontes. Y esta a lo mejor es hasta pariente mía, es Miramontes. Bueno, y María Panel de Washington. Muchísimas gracias por su llamada. Y muchas llamadas también de Guadalajara, Tlaquepaque, Tonalá. Bueno, un saludo de nuevo a Pepito González. Pepe, te extrañamos, la gente te extraña. Sí. Aliviate pronto, ya no te andes enfermando. ¿Qué es eso? No se ande enfermando. Le mandaron muchos saludos en todas las llamadas, así que no te enfermes. No te andes enfermando. Yo quiero aprovechar, Oscar, rápidamente, para las personas que se han llevado playeras de premio, por favor, escríbanos a nuestra dirección electrónica palabrasdevida@mariavision.com y pónganos todos sus datos. Sobre todo nos hacen falta el código postal. Del extranjero, del extranjero, que se han ganado algunas playeras. Mándenos toda su información para poderles hacer llegar, porque eso es lo que nos ha atorado un poquito. ¿De acuerdo? Y la arriba. Bien. Empezamos con los libros del Padre Lugo. Introducción a la Biblia. Adelante. Tú sácalo, tú eres Cristi de la Bella Voz y Mano Santa. Bien. Muy bien. Bueno, así sin ver. Primero. Ver rápidamente. El primer libro es para Margarita Varela. Margarita Varela, ¿de dónde es? De Tlajomulco. De Tlajomulco. Margarita, sí, te queda cerca. María Visión pasa por el libro cuando tú quieras. El otro es para Alma Rosa Romero Orozco. ¿De dónde? De Guadalajara. Muy bien, de Guadalajara. Por favor, pasa María Visión por ahí. Estamos frente a la Basílica de Zapopan. Sí. ¿El siguiente? El siguiente es para Patricia Estrada de Zapopan. De Zapopan, muy bien. También pasas por el libro, por favor. Muy bien. ¿Quién más? Para María Teresa Guerra de Pedrosa de Guadalajara. De Guadalajara, muy bien. Aquí está tu libro. ¿Y el último? El último es para Marisol Reyes de Guadalajara. Muy Felicidades. Bien, perfecto. Pasen por Ahora favor. vamos a regalar los 5 pases para el retiro, segundo retiro de oración y reflexión en la divina voluntad. Ya saben ustedes qué días va a ser. Por favor, adelante, sí. Son 5. Si quieres decirlos de corrido, y aquí les dejamos los boletos. Lisette Best de Guadalajara. Lisette Best de Guadalajara. Alicia Ponce Rodríguez. ¿De dónde? Aquí de Guadalajara. Muy bien. Sacar otro de por acá. Patrocinio Jiménez. Patrocinio, pues ahí te esperamos. Ahí te esperamos en el retiro. Héctor Daniel Preciado, yo pienso, Romero de Guadalajara. Nos falta uno más, sí, ¿verdad? Nos falta uno más. Y José Antonio Moreno. José Antonio, muy bien. Guadalajara. A todos ellos los esperamos. Bueno, aquí en Maravisión pasen por sus boletos y los esperamos en el retiro de Divina Voluntad. Va a estar buenísimo, va a estar buenísimo. Las becas. Tenemos 5 becas para el estudio del próximo semestre en el Instituto Bíblico. Muy bien, las pueden hacer válidas. Ustedes vienen nada más por su boleta y son hechas válidas las becas si las quieren tomar. Así Déjame es. sacarlas yo para muy que digan rápidamente. La primera beca, Artemio Ibarra, de Guadalajara. Tienes beca para el Instituto Bíblico Católico el próximo semestre que empieza ya en febrero. A ver, yo estoy leyéndolos, no debo de leer, ¿verdad? Ricardo Aceves Márquez, ¿no serás pariente? No hay mano chueca, yo no lo conozco, conste. Bueno,
Para el Instituto Bíblico Católico tienes tu beca también. Uno más, dijimos que son 5, ¿verdad? Carolina Blanco Figueroa, tienes beca para el Instituto Bíblico Católico. El nuevo semestre empieza en febrero. Y Javier Velasco Valencia de Guadalajara, Jalisco, tienes beca también. Y por último, porque dijimos que son 5, Luis Jorge García Velázquez, La Perla, Guadalajara. Muy bien, tienes beca para el Instituto Bíblico Católico. Pasen por su boleta a María Visión, señal bendita. ¿Cómo estamos de tiempo? ¿Ya nos vamos? Bueno, le damos gracias a Dios. Le damos gracias a Dios. Yo llegué, no llegué nervioso, no estaba Pepe. Así Dije, es. no ando nervioso. Y llegué y me vi en el espejo, pero ya pasó. El Espíritu Santo fluye, yo creo que pues se hizo lo que Dios Bueno. quiso que pasara. Quiero rápidamente, Oscar, comentarles, hay algunas personas que no viven aquí en Guadalajara y nos preguntan cómo pueden tomar clases. El Instituto Bíblico está ofertando unas clases online. Hay que entrar a la página de internet. Luego se los pasamos el dato en la pantalla. Y pueden escribirme mi correo para pasarlos con, Ahí está el dato, mira. con las personas. Ahí está la página del instituto y ahí está toda la información para poder tomar cursos en línea si no les es posible asistir. Claro. ¿Verdad? Bueno, Bueno, que la palabra de Dios habite en nuestros corazones y que nosotros habitemos en el corazón de Jesús y nunca más nos salgamos de ahí. Fiat, Señor, en ti confiamos. Nos vemos la próxima semana. Espero Dios con Pepe ya. Dios los bendiga. Gracias por acompañarnos, por recibirnos en sus casas.